Buenas noches, hermanos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este taller, que es el taller de matrimonios. Somos la iglesia Pan de Vida, hermanos. Hermanos, los invitamos a hacer esta oración para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de la palabra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de servirte, de llevar tu palabra, Señor, a los matrimonios que la necesitan, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, que seas tú el que mueva, Padre, cada uno de los corazones, Padre, sabiendo que esta palabra es una semilla que cae en tierra fértil. Bendito Señor, ponemos todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra, Padre Santo, llegue, Señor, a los matrimonios necesitados. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, en esta noche vamos a hablar del tema, la parábola de los talentos. Y comenzamos primeramente con lo que es un matrimonio. Un matrimonio se ha venido definiendo como la unión de dos personas imperfectas que se han unido por amor, las cuales luchan día con día y constantemente para tratar de ser mejores uno con el otro, hermanos. Es importante que como cónyuges siempre tratemos de dar lo mejor a nuestra pareja. Y lo mejor es que Dios siempre nos está respaldando, que Dios sabe que es una lucha que llevamos y que como pecadores que somos, Él nos ama siempre y cuando tengamos un arrepentimiento genuino y que tratemos siempre de que nuestra unión sea una unión transparente, sincera, que nos tengamos paciencia y que pues cada día conozcamos más de Dios y la vemos más en la forma que Él lo hace. Sí, hermanos, y un matrimonio también es definido por la unión de dos seres que se aman, como mi esposo lo ha dicho, pero ellos deciden vivir juntos y formar una familia con los hijos y las hijas que Dios les concede. Y entonces, hermanos, pues es un sueño para muchos matrimonios el formar una familia, la llegada del primer bebé y luego del segundo. Y bueno, todo lo que el Señor nos tenga preparados, ¿verdad? Y haciendo eso, hermanos, tenemos nosotros un sueño, el sueño de formar nuestra familia, un sueño donde ese hogar habite amor y paz. Eso siempre ha sido nuestro sueño hasta que el Señor nos concede, nos da a nuestro amado, a nuestra amada, y entonces podemos así formar el inicio de nuestra familia y luego vienen los hijos. Y de esta forma, hermanos, Dios, así como nosotros anhelamos a nuestros hijos en el hogar, que algún día vengan a nosotros y podamos habitar con ellos, que vengan los bebés y nazcan y crezcan. Así, de la misma forma, Dios nos anhela en el reino de los cielos, hermanos. Dios nos anhela con, así como nosotros amamos y deseamos que nuestros hijos lleguen algún día a formar parte de nosotros, Dios nos anhela de la misma forma en el reino de los cielos. Un lugar donde únicamente habita amor y paz y comprensión. Y para que nosotros podamos entenderlo, hermanos, Dios nos ha explicado en su palabra cómo es el reino de los cielos. Nos ha escrito de diversas formas, recitándolos como es. Hermanos, pero también debemos saber que para poder habitar en el reino de los cielos, nosotros tenemos que ser lo primero, ser salvos. Recordemos que Dios, en su infinito amor por nosotros, Él envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que fuera crucificado, para que a través de su muerte nosotros ya no pagáramos lo que íbamos a pagar, porque el enemigo iba a demandar nuestra alma.
Pero el Señor Jesús entregó su vida y derramó hasta la última sangre para cuando venga el enemigo y venga y quiera recordarte todos los pecados que has hecho, tú le digas, el Señor y su sangre preciosa son suficientes para el perdón de mis pecados. Entonces, hermanos, aceptando al Señor Jesucristo, tú serás digno de entrar a ese reino de los cielos. Y el Señor nos ha puesto un ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo es ese reino de los cielos en tu propio hogar. Pero depende de ti que tu hogar sea ese pedazo de cielo que Dios te ha dado. Depende de ustedes dos que ese reino que es tu hogar, donde tú seas la mujer, tú eres la reina, y tu esposo es el rey, y tus hijos son los príncipes y las niñas, tus princesas. Depende de ti hacer de ese hogar el reino de los cielos. Veamos qué nos dice en la parábola De los talentos. de los talentos. Así es, hermanos. El Señor en esta parábola nos define cómo es el reino de los cielos. Escuchemos la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, Dios es ese hombre que le entrega sus bienes a sus siervos para que los reproduzca, para que los multiplique. O sea, hace que en un matrimonio es lo mismo. Dios te entrega tus bienes para que los multipliques. Te entrega, si tú eres la esposa, Dios te entrega a tu esposo para que sea tu cabeza, para que sea tu guardador. Y en el caso de los hombres, así es, hermano. En nuestro caso, Dios, hermano, nos pide que seamos la cabeza, que seamos los que dirigimos el matrimonio, que tengamos el conocimiento también de la palabra para poder instruir a nuestra esposa, a nuestros hijos, conforme a la palabra de Dios.
Jesús nos ha llamado sacerdotes. Y a las mujeres nos ha llamado para hacer la ayuda idónea. Esto es primeramente lo que significa cuando dice que un hombre le entrega a sus siervos sus bienes. Entonces, los bienes, vamos a entender que es el amado y la amada. Dios me entregó a él y Dios le entregó, Dios me entregó a mi esposo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los bienes? Si a ti te entregaran una bolsa llena de dinero, ¿qué harías con él? ¿Lo tirarías a la calle o lo guardas? Habría que administrarlo. Administrarlo. O sea, hace que con un esposo y una esposa es lo mismo, es un bien preciado. Dios nos ama tanto, hermanos, que Dios nos llama sus bienes preciados. Y de una vez esto, Dios quiere que aprendamos a amarnos, aprendamos a valorarnos, porque hay muchos hombres que no valoran a sus esposas. Muchos hombres que una vez que se casan con ellas, solamente las utilizan como sirvientas, como niñeras, como todo menos como una esposa. Entonces el Señor te recuerda esta noche, tu amado, tu amada son tus bienes preciados que yo te entrego para que tú los multipliques, para que tú los reproduzcas, para que tú multipliques el amor que yo te di en tu esposa y en tu esposo, para que multiplique él todo aquello que el Señor ha depositado, la sabiduría, la protección. Y después de esto, hermanos, el Señor empieza a ver los matrimonios, cómo son los matrimonios. Él baja a la tierra y ve a los matrimonios, cómo están. Y el sueño de Dios, después de ver tantos matrimonios que en vez de reproducirse en amor, se reproducen pero en odio. Se reproducen en tantas cosas que escuchamos en la tele, escuchamos en las noticias, cuántos divorcios, cuántas separaciones hay, porque el hombre y la mujer no han aprendido a entender que los amados, al amado que tienes a tu lado es el bien que Dios te entregó, y un bien tú los vas a cuidar. Un bien es algo que tiene muchísimo valor. Y yo te pregunto, ¿cómo tratas a tu esposa, varón? Y varón, y mujer, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Lo atiendes con amor, con admiración? Es lo que esta noche el Señor te quiere decir, que multipliques tus bienes. ¿Por qué? Porque un hogar donde hay amor, cuando vienen los hijos, los niños crecen en un lugar de amor. Pero ¿qué pasa cuando en un matrimonio no hay amor, o hay abusos, hay autoridad excesiva? ¿Qué pasa con esos niños que van creciendo en ellos? Pues va creciendo en ellos temores, odios, normalmente es hacia el varón, porque es el que pues pone ese mal ejemplo, ¿no? Ese autoritarismo. Entonces, no van creando un matrimonio de acuerdo al modelo de Dios, al diseño de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a cuidar de esos bienes, que es primeramente tu cónyuge, tú lo cuidas, tú lo atiendes, hablando de la mujer y del hombre, protege a la mujer, la cuida como el brazo más frágil, la trata como el brazo más frágil. De hecho, Dios nos ha dicho, hombres, tratará a su mujer como el vaso más frágil. Así es como los hombres deben tratar a nosotras las mujeres. Y nosotras las mujeres ser sumisas y admirar al hombre, respetarlo, quererlo. Es lo que Dios quiere, que cuides tus bienes que te he dado, para cuando vengan los hijos nazcan y estén y habiten en un lugar seguro. Es en ese reino, en ese pequeño reino que Dios les ha dado, tu hogar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos esposos que no tratan bien a sus esposas? ¿Qué es lo que trata? ¿Qué pasa en el corazón de ellas? ¿Qué pasa en el corazón de los hijos? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí el Señor nos explica cuando hablaba y decía en San Mateo 25, en versículo 25, capítulo 25, versículo 25, el Señor empieza a preguntarle
después de haber hablado con los otros dos varones o siervos de cómo han multiplicado sus talentos. Y entonces a los otros han hablado pues cómo lo multiplicaron, ¿no? Pero luego le toca al tercer siervo, y el tercer siervo dice así, dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué es esto, hermanos? Aquí me está hablando de un varón que tuvo miedo de luchar por su matrimonio, de un varón que lejos de luchar, lejos de multiplicar el amor que Dios le puso en un principio para luchar por su matrimonio, mejor simplemente eh, abandona el deseo de luchar por su familia y se vuelve egoísta y retiene lo que Dios le dio y no lo multiplica. Y es más, ni sus hijos, cuando crecen, de alguna forma, ni siquiera cultivó en sus hijos el amor hacia él mismo. Entonces, aquí en la parábola, en el versículo 26, el Señor se enoja y le dice, respondiéndose el Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Y el Señor le dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así es, hermanos. Aquí, hermano, podemos ver que si como varón, como un matrimonio que no estaba muy estable, muy fundamentado, entonces Dios te dice que pues que tienes que acudir a seminarios De matrimonios. de matrimonios, a talleres de matrimonios, a instruirte con la palabra, a enriquecerte buscando de la palabra de Dios para poder corregir. Cuando nos dice hubieras dado a los banqueros, se está refiriendo quizás a los pastores, ¿verdad? A líderes que le pueden instruir en la palabra para que tenga ese conocimiento y pueda enderezar esa parte donde está fallando. Sí, hermanos, porque cuando estemos ante la presencia de Dios, Dios nos va a demandar primeramente cómo trataste al bien que te dio. Este es tu amada y tu amado. Cómo trataste a tus hijos. Sembraste en ellos los talentos que Dios te puso. Reproduciste la fe en ellos, la fe de Dios, el conocimiento de la palabra. ¿Qué hiciste con ese matrimonio que Dios te dio? ¿Qué hiciste con él? El Señor te va a tomar en cuenta todo aquello que hayas hecho, ya sea bien o malo. Y no tendrás excusa para decir, es que esta mujer es así o fue así y por eso mejor ya no la atendí, ya mejor la dejé que se fuera. El Señor, para Él no habrá ninguna excusa válida para decirte que tú tenías que haber luchado por tu matrimonio, ya sea hombre o mujer. El Señor te va a tomar a cuentas todo aquello y te va a decir, puse tantas cosas en tus manos, tantas formas de poder, de que tú te pudieras ayudar con el conocimiento de mi palabra y no lo hiciste. Entonces, hermanos, muchas veces, sin llegar todavía a la presencia de Dios, muchos hombres pagan la consecuencia o mujeres pagan la consecuencia de sus actos cuando el hombre, por más que hace porque su mujer, por rescatar a su mujer, porque también serán los casos que el hombre hace todo por rescatar a su mujer, rescatar el matrimonio, pero la mujer es necia y no quiere entender, no quiere alinearse al diseño de Dios, ¿verdad? O en lo contrario, el varón, el varón no quiere ser la cabeza, no quiere, no quiere cuidar de esa familia, no quiere aportar el dinero que debe hacer, que debe entregar. Entonces el Señor pues se enoja. Entonces el Señor les da tiempo para que recapaciten, pero la mujer no puede estar viviendo con los hijos sin dinero. La mujer tiene que buscar cómo mantenerlos. Y entonces
El hombre, lejos de recapacitar, los trata peor, los trata peor, los trata peor, los insulta a la esposa, de los hijos, o puede hacer lo contrario. Y es cuando el Señor dice, dice, ahora, la consecuencia que puede pasar es una separación, quizás parcial o definitiva. Y dice así: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer, su amado o su amada, parten del lugar? ¿Cómo se siente este hombre o esta mujer? Sí, hermano, la tristeza de ese varón, porque quizás no reconoció, no se dio cuenta que su actitud no era la correcta, porque desconocía de la palabra, o porque tenía unas ideas muy diferentes, pues lo llevan a un fracaso. Y un varón que fracasa, principalmente en el matrimonio, yo creo que pues es algo que nos dice ahí la palabra de Dios. O sea, Dios no le agrada, Dios rechaza esto. En esta parábola, hermanos, que nos dice de los talentos, también podemos tomar en cuenta que la palabra de Dios vienen siendo esos talentos. Y como varones, nosotros, si Dios nos dio 5 talentos, si nos dio esposas, nos dio hijos, y como varones tenemos que enseñarles a ellos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, quién es Dios, presentarles a Dios, quién es Cristo, qué vino a ser Cristo aquí en la tierra, cuál fue la obra que comenzó y que ha dejado para que nosotros la continuemos. La palabra de Dios, enseñárselas a nuestra familia, es parte de esos talentos que Dios nos ha dado. Y como siervo que recibió 2 talentos, hermanos, pues también vemos que pueden ser que como matrimonios, si tenemos otras amistades, otros matrimonios conocidos, debemos también de esa palabra compartirla con ellos, con compañeros de trabajo, con matrimonios vecinos, con los matrimonios de nuestras familias, de nuestros hermanos. Entonces son talentos que Dios nos está dando y que debemos de compartirlo, porque esto es la obra que Cristo dejó y que tenemos que continuarla. Pero si también, hablando del siervo que recibió un talento y que fue y lo escondió, hermano, pues seríamos como matrimonios que si conocemos algún otro matrimonio que está pasando por alguna aflicción y que conociendo de la palabra no lo invitamos a la iglesia, no le hablamos de la palabra, no le enseñamos quién es Dios, quién es Cristo, lo que es la obra de Cristo. Si nos quedamos callados, es como enterrar ese tesoro y dejarlo ahí escondido. Entonces, Dios nos dice en su palabra cuáles son los talentos y qué debemos de hacer con ellos. Y esta noche, hermanos, Dios nos ha dado esta palabra para compartirla y que sepamos que los talentos que Él nos dio son para que nosotros los multipliquemos tanto como familia, con nuestros hijos, con la esposa, como también con los otros familiares y como con amistades e incluso también por redes. Es importante que esta palabra, hermano, la conozcamos y la difundamos. Es lo que Dios quiere. Bueno, hermanos, recuerden multiplicar tus talentos. Ese es el tema de esta noche. Multiplica tus talentos. Hermanos, el Señor no quiere separaciones, no quiere divorcios, no quiere ello. Lo que el Señor quiere es que se perdonen unos a otros. Que en ese hogar que Dios te dio, tú veas cómo es el reino de los cielos. Porque tu hogar debe ser un pedazo del cielo, que es lo que el Señor desea.
porque algún día estaremos con Él en las alturas y en ese reino de los cielos. Nos pone aquí mismo en la tierra a practicar el perdón, el amor entre nosotros mismos y ayudar a que nuestros hijos amen y anhelen un matrimonio fuerte y en victoria. Pero todo esto tiene que ser inculcado desde pequeños y recordar que la roca es Cristo. Y si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos la palabra de Dios en nuestro matrimonio, seríamos un matrimonio vulnerable, un matrimonio que fácilmente caerá porque en la vida hay muchas dificultades, pero siempre con la mano de Dios saldremos adelante. Siempre. No, eso no hay que dudarlo, hermanos, porque el Señor nos quiere y nos quiere fuertes y levantados. Y que esa fe en el matrimonio podemos multiplicar nuestros hijos, que ellos también tengan matrimonios, repito, con esos anhelos, que crean en el matrimonio, porque hoy en día muchos jóvenes no creen en el matrimonio, creen en la famosa unión libre y si te quiero, te aguanto, y si no, pues suelto y voy con otro y con otro o con otra. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere únicamente que tú te entregues al Señor así mismo a tu esposo y a tu esposa y formen con ellos una familia como el Señor lo quiere. Así es, amados matrimonios. Esta es la palabra que Dios nos ha dado esta noche para compartirla, sabiendo que esta palabra va a caer en tierra fértil, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar con ustedes en este taller, y vamos a darle gracias a Dios con esta oración. Amén. Para que esta palabra siga dando sus frutos. Señor, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, y porque sabemos que esta palabra, Señor, ha llegado, Señor, a corazones, a tierra fértil, Padre Santo, Señor. Sabemos que tu palabra, Padre, no regresa vacía, que tu palabra da vida, Señor, y que tu palabra, Padre, endereza, Señor, los caminos que están torcidos. Te damos gracias, Señor, por este conocimiento que nos das, por esta luz, Señor, que alumbra nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar con nuestros amados matrimonios, Señor, esperando que pronto nos podamos reunir en la iglesia, bendito Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Les recordamos todos los días a las 12 las prédicas de los pastores de Pan de Vida. La palabra preciosa del Señor nos las entregan ellos todos los días constantemente. Hermanos, no se la pierdan y los bendecimos, hermanos. Hasta luego. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Bendiciones.